¿Por qué elegimos educar? ¿Por qué nos sentamos todos los días, nos ponemos de pie frente a 30, 40 niños a decir cosas? ¿Qué nos motiva a elegir este rol en la sociedad? Seguramente tenga que ver con lo que vivimos de niños, seguramente tenga que ver con lo que somos, pero también yo creo que tiene que ver con lo que queremos ser y cómo queremos transformarnos. Así que hoy te invito a soñar con una escuela donde educar sea transformarnos. ¿Alguna vez te planteaste cómo la transformación personal de un educador puede impactar profundamente en sus clases? ¿Qué sucede cuando un docente se embarca en un viaje de autoobservación en su propia práctica, buscando mayor autoconocimiento? ¿Es posible que el crecimiento personal de un educador se convierta en una poderosa herramienta para ser un mejor guía del aprendizaje de sus estudiantes? Y si exploramos cómo nuestras propias experiencias de la infancia influyen en la relación que establecemos con los jóvenes a los que enseñamos, ¿podría una escuela brindar un espacio para el crecimiento tanto de docentes como de estudiantes? Te invito a adentrarte en este viaje hacia una escuela donde educar sea transformarte. De eso y un poco más hablaremos hoy en el 7º capítulo de La Escuela que Soñamos. Este tema estaba presente en cada conversación que yo tuve en diferentes escuelas alternativas y no convencionales que visité cuando estaba realizando la educación prohibida. Siempre aparecía este argumento, y es que los docentes, los que llevaban adelante las escuelas, los que coordinaban, decían que el desafío más grande no tenía en absoluto que ver con las metodologías, con la didáctica, con los recursos, ni siquiera con las situaciones económicas que vivían hacia adentro, sino que tenía que ver con la disponibilidad y la posibilidad de cada educador, de cada docente, de lanzarse a una experiencia de trabajo personal, de observar cada clase, cada instancia, cada interacción desde un lugar más profundo, de entender de qué manera eso que estaba sucediendo en la relación con cada niño, con cada niña, tenía que ver con su historia y podía develar cosas de su historia, y que hasta que no abordara ese trabajo de manera seria, difícilmente las clases podían ser transformadoras. Vamos a arrancar con un pequeño fragmento, abriendo el tema, que es de la educación prohibida, donde justamente abordábamos la importancia de que los educadores se miren a sí mismos. Por lo tanto, a mi modo de ver, el término educación es confuso y parte desde un lugar arrogante. Por ejemplo, educación viene de educere. Educere significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo, saque lo mejor de sí. Pero eso incluso es arrogante, porque es un poco violento que tú saques lo mejor de ti, que yo te haga sacar lo mejor de ti con mis educación. Yo propongo cuidar en lugar de educar. Cuidar solo hay un modo, o cuidas o descuidas. Educar hay muchos modos, pero cuidar no. Una capacidad de aceptar el fluir de la vida. Porque esto es la vida, no es otra cosa, ¿no? Y no tener como la intención de enseñar en todo momento. Un buen camino es abandonar la pequeña omnipotencia que suelen tener los docentes, de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos. Sí, necesita hacer un gran trabajo de humildad y de observación para poder percibir a cada niño en su proceso y cuidarse de no ser un obstáculo para él. Cuando hablamos de este tema, tal vez la primera reflexión que me llega es una que escuché de un docente hace muchos años, y es que los educadores y las educadoras no aprendemos a ser educadores en la formación docente, en el instituto superior. Aprendemos a ser educadores, aprendemos a ser maestros desde que tenemos 3 años e ingresamos al jardín. O sea,
Cuando llegamos a la instancia de formarnos en una institución terciaria, ya tenemos 15 años por lo menos de formación grabada en el cuerpo y en las experiencias. Ya sabemos que un docente habla de determinada manera, que eleva la voz de determinada manera, que tiene que sostener problemáticas de determinada manera. Entonces, ¿hasta qué punto la formación docente en realidad no tiene que ser una deformación? Es decir, no tiene que ser un proceso de desarmar esos patrones adquiridos de lo que entendemos que tiene que hacer un maestro o una maestra. La mayoría de las formaciones docentes no se abordan desde ahí, entonces es muy difícil desarmar eso. Inclusive trayendo teorías, perspectivas novedosas, hay que hacer un proceso de romper eso que está tan grabado a fuego en la experiencia personal de cualquier estudiante que quiere convertirse en maestro. Entonces, la escuela ahí se transforma en el único lugar donde podemos empezar a desarmar eso. Y las escuelas no convencionales, las escuelas alternativas, de alguna manera se lo proponen. Se proponen empezar a construir dinámicas de trabajo y estructuras de trabajo que inviten a que los docentes pongan en duda quiénes son, pongan en duda por qué educan, pongan en duda por qué gritan, por qué elevan la voz, por qué se inquietan ante la respuesta de un niño o de una niña. Y ese proceso es un proceso principalmente de autoconocimiento. Nosotros en los espacios educativos y en los que yo tuve la oportunidad de trabajar y de compartir, dedicamos una buena cantidad de tiempo a esto, a qué me está movilizando de este niño o de esta niña, qué me trae de mi historia. Muchas veces los niños y las niñas más desafiantes para un maestro son aquellos que nos recuerdan o a nosotros mismos o que nos recuerdan a vínculos de nuestras propias infancias. Y hay un elemento fundamental que vamos a conversar en este y en el próximo capítulo, y es que en la relación con los niños y con las niñas, nosotros como adultos reproducimos nuestras heridas infantiles. Es decir, lo que nos pasó en nuestra infancia está presente en cada relación y en cada interacción con los niños y con las niñas que tenemos hoy. ¿Cómo está presente? Es ahí donde tenemos la posibilidad de transformar, de hacer algo diferente. Podemos elegir que esa historia nos condene y nos limite, es decir, que las maneras en las que yo aprendí a relacionarme con los adultos, con los educadores en el pasado, limiten la manera en la que yo me relaciono con los niños y con las niñas, entonces tender al rechazo, tender al enojo, tender a la ira, tender a la humillación, tender a la manipulación, por ejemplo. O puede ser que esos aprendizajes, si yo los reviso, si yo los trabajo, si yo empiezo a observarlos y a mirarlos a través de las experiencias que me están sucediendo hoy, me permitan encontrar una nueva manera. Yo digo que hay algo así como arquetipos educativos, es decir, patrones que tenemos los educadores que sacamos a jugar, ¿no? Es así como que aprendimos este juego, como si fuese un juego de cartas, lo aprendimos desde muy pequeños y siempre tendemos a jugar de la misma manera. Pero lo cierto es que a veces toca jugar otras cartas, toca jugar de otra manera. Y al tenerlo tan grabado a fuego, digamos, se nos cuesta más, digamos, poner en movimiento otras dinámicas de juego. Entonces, la invitación que yo suelo hacer es a lo que llamo desaprender, es decir, iniciar un proceso de desarmar esas formas tradicionales que tengo grabadas de cómo relacionarme con los niños y con las niñas y empezar a ensayar otras. Lo que suele suceder es que en realidad, y esto ya lo conversamos en un episodio anterior, digamos, los niños y las niñas no necesitan siempre la misma manera, necesitan diferentes maneras de acuerdo a los momentos, a los procesos, a los tipos de aprendizaje que están viviendo. Entonces, de alguna forma, si yo soy capaz de identificar cuáles son mis patrones educativos característicos, entenderlos, comprenderlos, soltarlos, reinterpretarlos de alguna otra manera y poner en movimiento nuevos patrones, nuevos rasgos, puedo ser un educador, digamos, más adecuado para cada momento y para cada caso. Entonces, a veces, como con esta cintura, con esta posibilidad, con este dominio de estas cualidades diversas de mi yo como educador, puedo encontrarme a veces más disponible para sostener procesos que están iniciando, puedo encontrarme a veces más disponible para poder hacerme un lado cuando los niños necesitan espacio, en lugar de estar encima y de alguna manera interponiéndome e interviniendo procesos. Puedo a veces ser un guía, una inspiración, que es muy necesario, o a veces no omitir palabra y simplemente sostener desde facilitar el diálogo, digamos, ¿no? y permitir, invitar a que los niños y las niñas, los estudiantes saquen su palabra. Entonces, en cada momento de la infancia y en cada momento de un proceso educativo, las necesidades de los niños son distintas. Ahora, la única manera en la que yo puedo abordar y ocupar esos roles de forma diferente es trabajando con esos roles en
mi propia infancia y en la manera en la que se convirtieron dentro mío, digamos, en la manera en la que yo los dominé, los produje y me acostumbré a determinados roles. Entonces la invitación es a que pensemos juntos si no poder volver a revisar estos roles con los cuales nos relacionamos todos los días con los niños y con las niñas. Quiero compartir un último relato, si les parece, que es un pequeño cuento que tiene que ver con esto, con cómo a veces nos olvidamos de las esencias y justamente por entrar en una vorágine de cambios hacemos algo que tal vez nos parece natural, pero que con el tiempo podemos empezar a ver que no lo es tanto. Entonces este es un cuento que muchas veces compartimos con educadores cuando están llegando a trabajar con nosotros en los espacios educativos. Y dice así. Una vez, hace tiempo, Khadir, que era conocido como el maestro de Moisés, dirigió al género humano una advertencia. Dijo que en cierta fecha todas las aguas del mundo que no hayan sido especialmente guardadas iban a desaparecer. Las aguas iban a ser renovadas con aguas diferentes, dijo. Y esas aguas nuevas iban a enloquecer a todos los seres humanos. Solo un hombre lo escuchó en ese momento y juntó todo el agua que pudo en sus vasijas y la almacenó en el medio de una cueva y esperó a que llegara la fecha. El día que llegaron la fecha, las aguas dejaron de correr, los pozos se secaron y como el hombre había dicho, sucedió la profecía. Las aguas cambiaron finalmente. Este hombre, que había escuchado, empezó a beber de las aguas que él había recolectado especialmente para no sufrir, digamos, de la locura. Cuando vio desde este lugar seguro que llegaban estas nuevas aguas, se mezcló con los hijos de los vecinos y comprobó que estaban hablando de manera completamente diferente. Ni siquiera tenían memoria de lo que había pasado. Tampoco recordaban haber sido prevenidos. Cuando trató de hablarle, se dio cuenta de que todos pensaban que él estaba loco. Mostraron hostilidad y cero compasión en lugar de comprensión. Al principio este hombre no bebió el agua renovada, sino que regresó a su refugio para procurarse su provisión de agua diaria, del agua original. Pero finalmente, en la soledad que sentía, tomó la decisión de beber la nueva agua, porque no pudo soportar la tristeza del aislamiento. Entonces empezó a comportarse y a pensar de una manera diferente. Olvidó completamente todo lo referente al agua especial que tenía almacenada. Y a partir de ese momento, sus semejantes comenzaron a mirarlo como un loco que había recuperado milagrosamente la cordura.